Hola, hola, acá estamos otra vez en el rincón de Sin Censura, donde a veces la verdad se hace dura, pero es la verdad y hay que buscarla. Con mucho cariño vuelvo a recibir a la coordinadora de falsas denuncias, Viviana Pomilio. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo ¿Cómo andás? estás? Gracias. Siempre trabajando tanto por nuestra Argentina y por lo que ocurre. Y para seguir visibilizando Sí, sí. esta problemática tan grave y que creemos que la gente no toma conciencia de ello. Sigo hablando con gente que te dice, pero qué exagerado. ¿Cómo un hombre va a estar preso sin pruebas? No lo comprenden. No comprenden y no creen que esto suceda y tanto, Sucedió toda una vida. tanto. Sucedió mil veces, pero recién ahora, con la causa en evolución, en la comprensión y en la búsqueda de la verdad, estamos viendo que existe. Existe la falsa denuncia. Hay que escuchar, apoyar y desde mi humilde lugar, entre tanto periodismo que puede ser excelente, eh, hay que tener cuidado en darle un micrófono a una falsa denuncia, porque las mentes no están preparadas para esto. Y lo toman como una denuncia general y se aviva un fuego irreal en la que ahora ustedes están trabajando excelentemente bien y despertando en conciencia real a la gente. Y como siempre decimos, avivan el fuego. Una persona hace una denuncia y una gran cantidad, un gran porcentaje de personas se suman, se pegan haciendo mucho daño. Sí, sí. Haciendo mucho daño. La gente que es denunciada falsamente la pasa muy mal, ellos y todo el entorno. Como siempre te digo, queremos visibilizar y para no venir y hablar en el vacío, como hacen muchos, y como también sabes que nuestro grupo no toma ni siquiera un solo caso sin estudiarlo previamente y sin consultar con otros grupos. Como siempre te digo, estamos con el observatorio en Buenos Aires. Vamos a estar trayendo distintos casos. Me parece fantástico. Distintos casos. Hoy traemos dos chicas para hablar. Tenemos a Lorena Méndez, que está pasando ¿Cómo estás, muy, Lorena? muy mal Hola. momento. Lorena, y también tenemos Sonia Terreno. a Sonia Terreno. Así que con mucho cariño y desde el alma los vamos a escuchar, porque sé que la gente recién está reconociendo este despertar. No sé quién de las dos quiere empezar. La verdad que yo vengo hace 3 años en una interna familiar que todo ha pasado dentro de mi propia familia. Hijos, esposo y yo como madre. Y a lo largo de estos 3 años que vengo, la causa inició el 22 de marzo del 2020 con una denuncia de mi hija hacia su padre, que no fue ella a denunciar, sino que ella me expresa a mí con 14 años en una relación de enojo, de que el padre le estaba retando, le estaba marcando límites, cosas habituales de la casa, de que tenía que limpiar, de cosas mínimas, tampoco una gravedad de que se había portado al extremo mal en la calle o lo que sea, sino cosas mínimas, habituales, que para mí son habituales y creo que para cualquier familia enseñarle los hábitos normales y la disciplina a cada niño. Ella se enoja, empieza con su rebeldía, que después a lo largo de estos 3 años también voy conociendo como madre de un adolescente, porque es mi hija mayor. En la edad en que explotan. No conozco la adolescencia propiamente dicha hasta hoy, que he pasado todo esto. En ese momento, bueno, mi hija, en el enojo, cuando yo la reto porque discutía con el padre, de que le faltaba respeto al padre, de que ella no le iba a hacer caso, me dice que había sido tocada por su padre. ¿Cuándo había sido chica?
Yo en ese momento me olvido de todo reto, les aseguro, la miro a ella y diciéndome que había sido tocada por el padre, y más allá de que yo conozca a mi marido, y hoy les puedo decir con certeza que mi marido jamás tocaría a una persona, a una mujer, sin su conocimiento, sin tener por qué tocarla, no es esa clase de persona, es muy respetuoso, defiende a las mujeres, a sus hijas, que todo en ese momento yo quedé ciega con lo que me estaba diciendo mi hija. ¿Tenés más de un hijo? Tengo 2 hijas mujeres, ella, Jazmín, la más grande, es la del caso. Tengo un varón que le sigue, hoy en día ella tiene 17, el varón tiene 15 y la más chica va a cumplir 13. Ahora ya están todos en adolescencia. En ese momento eran niños. Ella me dice que había sido manoseada. Yo en ese momento lo único que hago es decirle, pero ¿por qué no me dijiste, hija, cuándo? Cuando fui chica. Una vez que yo me había ido. Después a lo largo yo veo por qué había dicho ese fin de semana, porque yo después hice toda una investigación, un análisis, cuando ella después me dice, cuando vas contándome todo cómo fue, un fin de semana que yo me había ido a un retiro espiritual. ¿Cuándo fue? Cuando yo tenía 6 años y vos te fuiste a ese retiro, me dice. Que en los papeles figura como taller, porque lo llamábamos taller. Juan, ¿qué te hizo? Me tocó. ¿Qué te tocó mis partes? Me dice. Algo más, hija, ¿qué te pasó? Contame, no, nada más. Decime, este es el momento, no tengas miedo, habla, lo contuve, le escuché, y me dijo, no, mami, fue solamente eso. Entre llanto, no fue tan libremente, fue doloroso para ambas, lo reconozco, fue algo que se me cayó un balde de agua fría. Estaba hablando de mi marido, del hombre con el que vivo día a día, con el que comparto mi vida, con el que jamás sospecharía esto. Le escuché a mi hija y le dije, bueno, hija, ahora yo voy a hablar con tu papá y yo lo voy a echar de casa. Y esa fue mi actitud desde el primer momento. No le di explicación a mi marido, fui, abrí la puerta de la habitación donde estaba él y le dije, Julio, se llama mi esposo, Julio, te vas de casa ya. Y él me mira como pensando que capaz que había sido por el reto. ¿Qué te pasa? No te voy a dar ninguna explicación. Le digo, Julio, te levantas y te vas de mi casa ya. ¿Por qué? ¿En qué palabra va? Mira, Jazmín me dijo que vos le tocaste cuando eres chica y yo no, eso no lo voy a permitir. Y se levantó, pero una cosa que... ¿Me estás hablando en serio, Lorena? ¿Cómo vas? Y bueno, fue una discusión que va bien. Le dije, te vas, no quiero explicación, te vas. Jazmín me dijo esto. Y es una cosa que yo aclaro hace 3 años y les digo, mi hija me dijo esto, que había sido tocado por Julio. Otra persona viene y me dice que fue tocada por él, o manoseada, o violada, o lo que sea, y no se lo voy a creer. Pero fue mi hija y la escuché, y hasta este día la sigo escuchando. Estoy a la par de ella siempre. Estamos como familia a la par de ella. Él me dice, no, Lorena, no, y se niega rotundamente, y era la palabra de él contra mi hija. Me dice, vamos, ¿querés denunciar? ¿Querés que busquemos ayuda? Entonces ahí empezó en realidad toda la persecución en contra de él. Fuimos a hacer la denuncia y estábamos justo en la pandemia, recién empezaba, no me quisieron tomar la denuncia, me mandaron al pueblo de la mujer, que eran los más adecuados en teoría para tomar esta denuncia. Llegué al pueblo de la mujer, a él llegamos los 3, porque fuimos los 3 a hacer la denuncia, le explico al policía, dice, usted pase con la niña, él no va a poder pasar. Después de un tiempo yo me entero que a él lo direccionan por otro lado y lo ponen en una habitación, en una celda, con incluso puerta de reja. Antes de haber denuncia, antes de cualquier cosa que se pueda haber dicho, de constatar nada, de una investigación, ya estaba él ya siendo un reo. Antes de saber a qué había ido, lo pusieron lo en una celda. separaron, no lo dejaron pasar con nosotras, siendo que él iba con nosotras, lo pusieron a él. Eso lo supe después de mucho tiempo, que me parece algo aberrante, que como hombre ya, como hay alguien que está señalando, ya directamente lo separó, lo dejaron ahí en el pueblo de la mujer. Subimos, les explico la situación en la unidad judicial que está en el pueblo de la mujer, y me preguntan qué quería hacer, si quería hacer una denuncia o qué. Que yo haga una denuncia o no, la investigación iba a ser igual porque se había nombrado un abuso hacia una niña. Yo le digo, o sea, más que contarte lo que pasó, que mi hija me contó, eso es la denuncia que voy a hacer. Bueno, señora, usted haga lo que quiera. Gracias a Dios pude plasmar lo que yo les estoy contando ahora, que fue una discusión, dice exactamente. Me con dijeron, puño y letra. No, ellos lo hacen y después me la leen y yo la firmo. Pero en toda mi declaración, todo el tiempo quieren sacar de contexto que uno ahí en ese momento, yo no me doy cuenta, y creo que ninguna mujer en ese momento con tanta tensión que estaba viviendo, porque pasó todo en el mismo día, yo no me dejé, voy a pensar en que, a mí me decían, ¿por qué no fuiste a hablar con alguien? No fui a hablar con mi mamá a contarle qué pasó, no fui a un abogado a preguntar, pues yo sé que esto no hubiese pasado. Vos hiciste implosión después de un diálogo muy fuerte, donde te considero muy valiente, abriste Gracias. una puerta y dijiste retírate, sin importarte cuáles fueran las causas, cómo era, actuaste sin asesoramiento legal.
Yo hoy veo Pero sí un que asesoramiento de angustia. que fue lo que inconscientemente provoca el los momento. medios y todo nos dicen Podemos que nos equivocarnos. cuidemos, que somos mujeres vulnerables, que somos mujeres sensibles, débiles, y yo creo que eso me llevó a no cuestionar, porque no era simplemente cuestionar lo que ella decía, sino ver qué tanto podía llegar a ser verdad o no si era en mi mismo ámbito familiar. Jamás hice eso, jamás dudé, pensando en la vulnerabilidad de la mujer, de la niña y O de sea todo lo que que podía llegar. hoy en día nos venden, por un lado, la igualdad, que somos más fuertes que el hombre, que somos igual que el hombre, y por el otro lado nos dicen que somos débiles, que no Exactamente. tenemos protección. Incluso en la misma declaración que yo hago, me cortaba la persona que me estaba tomando la declaración y me decía, usted señor está viviendo violencia de género. Y yo quedaba como, no, sí. Interpretaba él que en la discusión de enseñarle a mi hija a educación, las cosas de la casa, sufríamos violencia familiar y violencia de género. Usted debería venir a una charla e identificar la violencia que usted está sufriendo. No, me negué rotundamente, pero están todo el tiempo en el pueblo de mujer yendo por ahí que todas las mujeres para ellos somos violentadas. ¿Y O fue cuántas lo que me mujeres creen Y que son sí, violentadas? más en un momento de dejándose debilidad, llevar por- de sentimiento de decaimiento, porque ese momento estaba fuerte por mi hija, pero dentro mío estaba Pero destruida. destrozada. Y cualquier cosa, yo calculo que hasta un grito de él, en una discusión que yo por ahí, cualquier discusión de cualquier pareja, porque hoy en día también por ahí me dicen, discutiste, pero hay discusiones en la familia. Y yo creo que discusión hay hasta en la calle, no lo van a tomar de violencia, pero está tan delicado el tema que es todo violencia familiar, violencia de género, violencia hacia la mujer. A lo largo de este tiempo he visto tantos casos que incluso la mujer si golpea se defiende, la mujer si apuñala, he visto casos que se apuñalan, se A está tu esposo defendiendo. lo pusieron en una celda y eso no es violencia. No sé, depende para Eso quién es es. violencia para el hombre. Depende Si de hubiese quién. sido a una mujer, hubiese sido violencia. Exactamente. Y En ese momento a mí me dicen, te van a tomar declaración a vos, que ella espera afuera, y ya la van a llamar a ella. Entonces yo llamo, digo la declaración que tengo que decir. Cuando estoy terminando, entra una mujer, no, la verdad que los nombres de ellas no los sé, pero entra y me dice, ya la hicimos pasar a su hija, cuando después a lo largo de todos estos 3 años, aprendo que jamás a una niña menor de edad se le puede tomar una declaración antes de una cámara Gesell, que la única forma de tomar a un menor de edad es dentro de una cámara Gesell, como la conocemos, a través de un vidrio, con los especialistas que tiene que estar, abordada por un psicólogo que la contenga, porque es una niña, y que cuente cómo ella puede Además contar. con el riesgo de identidad de un niño, ¿no? exacto, ¿qué marca Eso le es dejas al muy niño? peligroso. Sin un adulto acompañándola, porque supuestamente me estaba esperando afuera a mí y la hicieron pasar a ella sola. Bueno, me dijeron, ella dijo exactamente lo mismo que vos, pero nosotros creemos que ella tiene algo más que no puede contar. Yo en ese momento no pensaba en todo esto de que ella no podía pasar sola, de que tenían que respetarle los derechos, simplemente pensaba de, claro, a mí como madre no se animó a decirme y ella especialista en esto, ve algo más. Y le digo, ¿y qué hacemos? Me dice, yo te pido, como ella no está denunciando ningún otro tipo de abuso, no puedo mandarla a revisar por el médico forense si vos autorizas. Si vos lo querés conveniente, me parece, sí. Bueno, firmo, le mando. El médico forense recibe esa carpeta y dice, esto es una locura porque es una nena que está diciendo que fue tocada, no puedo revisarla, tiene 14 años. Le hacen una cuestión de preguntas, si tenía novio, si tenía, como para saber su cuerpo, como sus relaciones. Y le dice, no, yo no tuve novio, no tuve esto, no. Y él no, me dice, me parece una locura. Bueno, usted vea lo que sea correspondiente. Entonces, viendo, supuestamente con las profesionales adecuadas, viendo la cara de ella, llorar, tensa, que estaba mal, obviamente la situación la va a poner así, si lo vemos en Es un que momento cualquiera. tenso, que le toma una declaración, tiene que contar lo que dijo, lo que pasó en la casa, va a estar así. Le decían que había sido más, había vivido cosas más graves que un manoseo. Bueno, le terminaron revisando, la niña, mi hija salió niña, no tenía no era ultrajada de ningún tipo, no dijo más nada que había sido eso y nada más. Nos retiramos de ahí, dijo, ya va a haber una investigación, la van a llamar para una cámara Gesell, de acá adelante. Él no puede volver más a su casa. En ese momento a él le digo, ¿y cómo hago? Le digo, él vino de mi casa, yo lo eché todo, pero él salió de mi casa, tiene llave. Bueno, nosotros nos vamos a encargar de comunicarnos con él para que él no vuelva. Yo a él no lo vi por varios días, porque me dijeron, no podés tener contacto con él. Ya te van a llamar para una cámara Gesell para que la investigación siga.
Aguardando eso, ellos por otro lado salen y le informan a él que él no puede, tiene una restricción de hogar, que queda imputado por abuso sexual con acceso carnal. Cosa ¿Cómo? Con acceso carnal. Pero se lo dicen si a él. me estás Hay diciendo dualidad ahí. que el médico dijo que no la podía revisar. Después ellos convencieron que la revise, la niña no tuvo ningún tipo de relación. Y en papeles sale lo contrario. Exactamente. Qué contradicción. A mí no por me favor. informan esto, no me dicen la carátula, ni siquiera me dicen que queda imputado, o sea, me dicen que va a haber una investigación. A él, por otro lado, le llaman y le dicen que es imputado por abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo, porque ahí nomás ya tienen toda la carátula, no podés acercarte a ellos mientras siga la investigación. Ahí quedamos en un suspenso por más o menos un año. Yo vuelvo a casa, le digo, bueno, hija, esto no va a ser fácil, vamos a ver una investigación, yo estoy acá para lo que necesite, le conté a mi hija y vuelvo a casa. A mis otros 2 hijos les explico de que ha habido una situación familiar, que el papá no va a estar en la casa por un tiempo y que ya vamos a ver qué pasa. Porque fue lo único que me nació. Porque también en tribunales me han criticado por decir, ¿cómo no le vas a contar a tus hijos más chicos que su padre es abusador? Así me lo dijeron. ¿Y cómo le vas a contar Cuando semejante no hay... cosa cuando no tenés pruebas y cuando son menores de edad? Sobre Como todo, mamá son la que tiene que protegerlos. Tal cual. no sé si hice las cosas bien o no, pero iba intentando manejarla la situación como podía. Pasó un año entero y no hubo ningún tipo de investigación, no hubo ningún tipo de tratamiento, jamás se le dio un tratamiento psicológico a ella. En ese tiempo ella se empezó con sus rebeldías, la trataba de manejar de acá para allá como podía. Mi marido no pudo volver a mi casa, tuvo restricción permanente. A los meses ella me dice que en un momento de enojo con los hermanos, que me siento yo a hablar con ella, se pone que yo quiero hablar con vos. Enojada, porque estaba enojada, todo el tiempo estaba enojada ella con la situación, con todo lo que pasaba en casa vivía enojada. Entonces nos ponemos a hablar del hermano, de la pelea, de todo lo que sea, y se empieza a desviar la conversación sobre esto. Ella me dice ahí que todo esto había sido mentira, estaba enojada con el padre. Le digo, hija, ¿cómo me estás hablando en serio? Hija, sí, y me cuenta que estaba enojada porque el padre era muy estricto, que le quitaba el teléfono, que el año anterior se había llevado una materia y le empezó a decir que no. Ahí empiezo a notar que con mis hijos éramos muy permisivos, tenían todo realmente lo que querían, y empezar a decir que no porque había pasado de secundaria y se llevó una materia, empezamos a poner más límites y la reacción de ella. Bueno, después va ella a una cámara GES, yo me presento al pueblo de mujer a decir esto, lo que me dijo ella, me dicen, independientemente de que usted venga, usted no puede levantar una denuncia, la investigación sigue, pero bueno, se supone que si la investigación sigue, ella en algún momento va a ir a declarar y le van a decir que es mentira y bueno, calculamos. Pero la palabra él no puede volver a investigación es muy, muy grande. Y Es- vos te imaginas que realmente están con tu caso, aunque sea en un escritorio, viendo y buscando la forma de investigar. Es lo que uno piensa y Es lo que uno realmente no. cree cuando realmente ese expediente está durmiendo en un cajón. Exactamente. A ella le llamaron a una pericia psicológica de 4 días y el 5.º día fue la cámara GES. Perdón, a todo esto, tu esposo sigue encerrado, ¿con qué clase de trato No, bueno, él ético? no lo detienen. En ese momento Ah, no. No lo detienen, pero sí le hacen una restricción de hogar. Tiene que irse de la casa, no puede volver hasta que se investigue todo. La cámara GES demoró un año, así que imagínate, todo ese año él daba vuelta de acá para allá tratando de vivir en algún lugar. Vos me decís que le hicieron pericias psicológicas y psiquiátricas a tu hija. No, psiquiátricas no te permiten. Es muy difícil que el tribunal acepte acceda sí, a una psiquiátrica. ¿Y la psicológica? La psicológica- ¿Pusiste perito de parte? No, en ese Como momento para teníamos que- un abogado que no ayudó mucho a la causa, entonces no fue muy... O sea que colaborativo. la pericia fue con los peritos de tribunales. Exactamente. Y de ahí una cámara Y- GES. Otra cosa que sé después, que la cámara GES, como les repetí hace rato, tiene que ir sin ningún tratamiento, sin nada, ir a declarar directamente. Ella esos 4 días, después yo me entero que estuvo preparada para decirle, que incluso le hicieron decir que sí había tenido un acceso carnal. ¿Cómo? Como no se puede demostrar el acceso, ahora el sexo oral se toma como acceso carnal, entonces le convencen a ella
de que eso sí pasó, porque ella lo había dicho, diciendo que ella dice, no, yo no dije eso, no, sí pasó, vos lo dijiste así. Le dijeron las estadísticas de los hombres abusadores, cómo los padres empiezan a abusar desde niñas hasta que son señoritas, todo le dijeron a ella en esos 4 días. Cuando llegó a la cámara Gesell, lo dijo como si hubiese hecho una tarea de colegio. O sea que, Pasó esto, pasó esto. ¿cómo pasó se esto. supone que tendría que ser una pericia psicológica? Una pericia psicológica se hace a una víctima, a alguien que acusa, puede ser a un testigo, pero no se hace a la víctima antes de la cámara Gesell. Claro, pero se supone que la pericia psicológica es para ver qué hay dentro tuyo, Claro, qué tipo eso de se pediría persona. como prueba. Porque causa ¿Cómo? Claro. el Eso sería dolor de una esta prueba, chica claro, dispara claro. la acusación. Pero para un niño menor de edad, la primera declaración es una cámara Gesell sin haber intervenido nadie. Ni siquiera en el Polo de la Mujer deberían haber tomado una declaración, ni siquiera esos 4 días. La justicia en mi caso me demostró que hemos sufrido una violencia institucional increíble. En toda la investigación no se investigó como vos decís. Se basaron en la cámara Gesell, que lograron que ella dijera que había sido manoseada y obligada a tener sexo oral, y se basaron en eso. Que eso era la clave fundamental para condenar a un hombre. Y después que ella Los abogados, se ya abre cambio con de vos. abogado, porque ya veo que este abogado no hace nada, que hay que esperar, ya va a salir. E incluso me dice, si la cámara Gesell dice eso, porque es lo que es. ¿Era un abogado que vos habías pagado? Un abogado particular, sí, lo había pagado mi marido, cuando le hacen restricción, contrata a él un abogado que le recomienda. Y cuando tu hija te dice, mira mamá, lo hice enojada, fue un momento de furia, quiero ir a declarar, ¿le toman la declaración? No, nunca. ¿Y por Nadie qué? no lo toma en declaración. La verdad que hay un porqué, no hay un porqué. Te ponen excusas siempre cuando nos hemos cansado de golpear las puertas, de decir, ella quiere decir la verdad, ella necesita decir la verdad, así como se le escuchó una vez. Si en teoría las mujeres tenemos el derecho a hablar, a contar lo que nos pasa, sea cuando sea, nunca se le escuchó. Bueno, Vamos a seguir trabajando. sí, cerramos con mucho más para pensar y estamos acá para volverlos a recibir aquí en Falsas Denuncias, a Viviana, Gracias. a toda la gente y a vos, que también tenés mucho que decir.